Entonces, cada coordenada del vector X, Y, Z está asociada con su vector unitario I, J, K, respectivamente. I, J y K son vectores base o unitarios. Entonces, ese es el vector en el espacio, representado por coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? X, Y, Z. Como otro concepto más de vectores, tenemos a la magnitud del vector. Magnitud del vector. La magnitud del vector no es nada más que la longitud que tiene el vector, la medida de este vector, ¿sí? La medida de la flecha, por decir. Entonces, esa medida se la puede calcular con la siguiente expresión. Yo tengo el vector A. Entonces, la magnitud o longitud de ese vector está dado por se representa de la siguiente manera, el vector entre dos rayas verticales. Y este es igual a la raíz de la componente en X del vector al cuadrado más la componente en Y del vector al cuadrado y más la componente en Z del vector al cuadrado. Entonces, yo con esa expresión puedo calcular la longitud o magnitud del vector. O sea, ¿cuánto mide toda esta flecha? ¿Sí? Entonces, para que se ubiquen, yo construí los ejes X, Y, Z. ¿Sí? Si lo pueden observar, ahí está. Sí. Entonces, este es el origen. ¿Sí? El origen O representa la intersección de todos estos tres ejes. ¿Sí? Como pueden observar, es en 3 dimensiones. Y el marcador pues representa el vector A. Así. Que parte del origen y termina en el punto P. ¿Sí? Ahí está. Para que se den una idea. Ahí está. Entonces, la magnitud del vector representa la longitud del marcador. Todo esto, la medida del marcador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Para que se den una idea cómo está representado un vector en el espacio. Además, si se dan cuenta, el vector forma ciertos ángulos con cada uno de los ejes. ¿Sí? Entonces, este es el eje X, el eje Y y el eje Z. X, Y, Z. Con el eje X vemos que forma este ángulo. De aquí, del vector hasta el eje X. Lo mismo con el eje Y. El vector con el eje Y forma este ángulo. Y el vector también forma un ángulo con el eje Z. Este de aquí. Este hasta acá. Y entonces tenemos, vamos a llamarlos como alfa
beta y gamma. Recuerden, X, Y, Z son los ejes positivos, entonces alfa será el ángulo formado por el vector con el ángulo, con el eje X positivo. Beta, el vector con el eje Y positivo, y gamma, el vector con el eje Z positivo. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto. Y hemos dicho que alfa será el ángulo formado por el vector con el eje X positivo. Alfa. Beta será el ángulo formado por el vector con el eje Y positivo. Y gamma, el vector con el eje Z positivo. Si yo aplico el coseno a cada uno de esos ángulos, obtengo las siguientes expresiones. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual a la componente en X del vector sobre la magnitud del vector. Como estamos hablando del vector A, pongámoslo así. AX, o X, perdón, sobre el módulo del vector. El coseno de beta igual a Y sobre el módulo también del vector. Y el coseno de gamma es igual a Z sobre el módulo del vector. Estas tres expresiones también se llaman como los cosenos directores del vector A. Entonces, estas tres expresiones vienen a ser los cosenos directores. Entonces, fíjense, alfa, el coseno de alfa es igual a la coordenada en X del vector sobre el módulo o la magnitud, ¿sí? X sobre la magnitud del vector. Coseno de beta es igual a la componente en Y sobre la magnitud del vector y el coseno de gamma, la componente en Z dividida para el módulo del vector o magnitud del vector. Magnitud del vector, módulo también se le puede llamar, o longitud. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, avancemos, sigamos avanzando con más.
Yo también puedo definir un vector mediante 2 puntos. Me dan 2 puntos en el espacio. Me dan, aquí tengo 2 puntos. El punto A, que tiene de coordenadas x1, y1 y z1. Y el punto B, x2, y2, z2. Sí, son 2 puntos en el espacio cualquiera. Si uno de esos 2 puntos tengo el vector AB. El vector AB. Entonces el vector AB estará definido de la siguiente manera. Cojo el punto final B perdón. Entonces la componente en X del vector AB será igual. Cojo el punto final. ¿Cuál es el punto final? B. La componente en X es X2 menos la componente en X del punto inicial, X1. Y su correspondiente vector base. Más la componente en Y del punto final, Y2, menos Y1, J. Y más la componente en Z del punto final menos el punto inicial. ¿Acá? Y ese es el vector AB, dados 2 puntos. ¿Qué pasa en cambio si yo quiero el vector BA? Entonces el vector BA, gráficamente tenemos así. Entonces, BA va a ser igual. Punto final, ¿cuál es el punto final? Ahora el punto A es el final. Entonces, ¿qué hago? X1 menos X2 y más Y1 menos Y2 en J y más Z1 menos Z2 en K. Y ese es el vector BA. Fíjense en la diferencia. Aquí es X2 menos X1. En cambio acá el BA es X1 menos X2. Recuerden, punto final menos punto inicial. En otras palabras, yo puedo concluir que si yo tengo ya definido el vector AB, entonces es igual a menos el vector BA.
Y pues el módulo o longitud de ese vector estará dado por la siguiente expresión. Habíamos dicho que el módulo del vector AB será igual a la raíz de la componente en x al cuadrado, es x2 menos x1 al cuadrado, más la componente en y del vector, que es y2 menos y1 al cuadrado, y más z2 menos z1 al cuadrado. El módulo, ¿no? Entre dos rayas verticales. Bien. Entonces, así se define un vector dados dos puntos en el espacio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, por favor? Bien, entonces, avancemos pues con operaciones entre vectores. Suma y resta de vectores. Por ejemplo, yo tengo el vector A, que tiene de coordenadas menos 5i más 4j menos 10k. Y el vector B, i menos 3j más 2k. Y me piden hallar cuánto es tres veces el vector B más, menos el vector A. ¿Sí? ¿A qué es igual? Entonces, primeramente, tengo que multiplicar al vector B por 3. Entonces, 3 veces el vector B es igual a 3 que multiplica a 3i menos 3j más 2k. Entonces el vector 3 veces el vector B es igual, tengo que, y multiplico 3 por 3, 9i, más por menos, menos, 3 por 3, 9j, y más por más, 3 por 2, 6k. Y ese es el vector 3 veces el vector B. Y de este vector le resto el vector A. Entonces, ¿qué hago? Tres veces el vector B menos A es igual. Aquí voy a poner, es igual. Cojo 9i menos 9j más 6k
menos el vector A, ¿cuánto vale? Menos 5i más 4j menos 10k. Entonces, el vector 3b menos a es igual cojo 9i. Y hago lo siguiente. Menos por menos da más, y coloco 5i. Más menos 9j, ¿sí? Menos 9j. Menos por más, menos 4j. Y finalmente, más 6k menos por menos da más 10k. Entonces, 3D, 3 veces el vector B menos el vector A, así de igual a, y sumo, 9 más 5, 14. 14i. Aquí, menos 9, menos 4, menos 13. Menos 13j, ¿sí? Menos por más, menos. 13j. Y aquí, 6 más 10, 16, más 16. K. Y ese es el vector resultante. ¿Alguna duda, por favor? Pregunten nomás. Cualquier duda que tengan, me avisan. Entonces, en eso consiste la suma y resta de vectores. Estudiemos otro caso de vectores. Estudiemos los vectores colineales. O vectores paralelos. Entonces, ¿qué son los vectores colineales? Dos vectores son colineales siempre y cuando sean paralelos. Es decir, si yo tengo el vector C que tiene por coordenadas CXY más CYJ y un vector D
de coordenadas de X y más de YJ y un número K, digamos, un número K, una constante K, que pertenece a los números reales, ¿sí? Entonces, esos dos vectores son colineales o paralelos cuando cumplen con lo siguiente. Que el vector C sea igual a K veces el vector D. Si cumple con eso, dichos vectores son colineales. Veamos. El vector C, ¿a qué es igual? Entonces, cojo el vector C, ¿qué tengo? CXY más CYJ, ¿sí? Este vector debe ser igual a K veces el vector D, ¿sí? K veces el vector D, ¿y qué tengo el vector D? Igual a DX y más DYJ. Entonces multiplico. Me mantengo este vector CXY más CYJ es igual, multiplico K por cada uno de los componentes que tengo. K por DX y más K por DY. ¿De acuerdo? Y como ambos vectores, ¿sí? El vector C es igual al vector K veces DX más K veces DY, yo puedo igualar sus componentes también. Entonces, esta componente va a ser igual a la componente de este vector. Entonces, Cx es igual a K veces por Dx. Igualmente, con la segunda componente, esta componente va a ser igual a esta componente de acá. Entonces, Cy es igual a K por Dy. Si yo despejo K en esta expresión y en esta expresión que tengo, K es igual a Cx sobre Dx. ¿Sí? Despejo K aquí, lo mismo aquí. Entonces, K es igual a Cy para Dy. Como K es la misma, yo puedo igualar esta expresión con esta expresión. Entonces, Cx sobre Dx va a ser igual a Cy sobre Dy. Y es igual acá a una constante. Acá. De tal manera que si yo también tengo dos vectores, simplemente yo divido Cx para Dx. Y si me sale igual al dividir Cy para Dy, me sale igual acá a una constante. Entonces los vectores son colineales o paralelos. Entonces, si hablamos de vectores en el espacio, pues yo también puedo añadir aquí la componente CZ en K y más
de Z en K. Yo puedo también añadir que CZ para DZ debe también ser igual a K. Por ejemplo, hagamos unos ejemplos relacionados a los vectores colineales. Yo tengo el vector M igual a (5i menos j más 4k). Y el vector N igual a 10i menos 2j más 8k. Entonces, dichos vectores, la pregunta, ¿son colineales? Pues para comprobar si son colineales, cojo la componente en X del vector M y divido para la componente en X del vector N. Este es igual a la quinta 1, la quinta de 10, 2. Asimismo, cojo la componente en Y del vector M, es menos 1, divido para la componente en Y del vector N, que es menos 2. Y este es igual a menos 1 dividido para menos 2 es igual a 1 medio. Y finalmente, si yo cojo la componente en Z del vector M, que es 4, divido para la componente en Z del vector N, que es 8, también me da 1 medio, porque la cuarta 1, la cuarta de 8 es 2. Entonces tengo también que es 1 medio. Y fíjense, me da el mismo valor, 1 medio aquí, 1 medio acá y 1 medio acá. Entonces, M y N, yo puedo decir que el vector M y el vector N son colineales. Yo puedo también deducir que esa constante K es igual a 1 medio. Gráficamente, ¿qué quiere decir eso de colineales? Entonces, ya tengo el vector M aquí. Entonces, el vector N será este, paralelo, por aquí, digamos. Este será el vector N.
Veamos ahora un último tema para terminar con la clase de esta noche. Vectores colineales ahora. Vamos a ver el tema de combinación lineal de vectores. Se dice que un vector B BXY más BYJ más BZK, dado ese vector, y además tres vectores, digamos los vectores P, PXY más PYJ más PZK, el vector Q, QXY, QYJ y QZK, y el vector R, RXY más RYJ más RZK, y las constantes K1, K2 y K3, que pertenecen a los números reales, ¿sí? Son constantes. Entonces el vector B será combinación lineal de los tres vectores si se cumple lo siguiente. El vector B es igual a K1 por el vector P más K2 por el vector Q y más K3 por el vector R. Entonces, esto es la combinación lineal. Entonces, el vector B será combinación lineal de estos tres vectores. Al existir, pues, estas constantes K, yo multiplico la constante K1 por el vector P y sumo la constante 2 por el vector Q más una constante 3 por el vector R. Si yo sumo esos tres vectores, me va a dar el vector B. Tiene que darme el vector B. Entonces, quiere decir que, pues, los tres vectores PQR son combinación lineal para formar el vector B. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Sea el vector B 2i más j y más 3k. Los vectores ABC, el vector A,
I más 5J menos 7K. El vector B I más J más 2K y el vector C I menos 4J menos 5K. Entonces, es expresar el vector B como combinación lineal de los vectores A, B y C. Entonces, por definición, ¿qué dice la combinación lineal? Yo tengo que hallar o encontrar que el vector B se iguala a una constante K1 por A más K2 por B y más K3 por C. Entonces, esa es la definición de combinación lineal. Entonces, yo tengo que encontrar las constantes K1, K2 y K3, de tal manera que si yo multiplico K1 por A y sumo K2 por B más K3 por C, me tiene que dar el vector B. Continuando, entonces, yo tengo que encontrar el vector B. ¿B cuánto vale? 2i más j más 3 más 3k. Debe ser igual a la constante k1 por el vector a. ¿Cuánto vale el vector a? I más 5j menos 7k. Más una constante 2 por el vector b. ¿Cuánto vale b? I más j más 2k y más una constante 3 que multiplique al vector c, i menos 4j menos 5k. Sí, entonces estoy aplicando la definición de combinación lineal de vectores. A continuación, ¿qué hago? Entonces, 2i más j más 3k igual. Multiplico K1 por cada una de las componentes. Entonces tengo K1 i, ¿sí? Más 5 K1J y menos 7 K1K. Hago lo mismo acá, más K2i más K2J más 2 veces K2K. Y finalmente, lo mismo para este K3 que tengo, K3i menos 4 por K3J y menos
5 veces K3, K. Entonces, 2i más J más 3K es igual. Agrupo. Agrupo aquellos que tengan el mismo vector unitario. Por ejemplo, aquí I, esta I, y con este I. Agrupo. ¿Y qué tengo? K1 más K2 más K3 y vamos con J. Seleccionamos aquellos que tienen el vector base J. Este y este. Más. Tengo 5K1 5K1, ¿sí? Más K2 más K2 y menos 4 J. ¿Qué me quedan? Me falta los que tienen el vector base K. Este y este. Entonces, más. Abro paréntesis. Menos 7K1 más 2K2 y menos 5K3. K. Ahora fíjense, como ambos es una igualdad, yo puedo decir que las componentes son iguales. Pues yo puedo decir que 2, ¿sí? 2 es igual a esta componente de aquí. K1 más K2 y más K3. ¿No es cierto? Tengo la primera ecuación. Con el mismo criterio, yo puedo decir que esta componente es igual a esta otra componente. Entonces, ¿cuánto vale? 1 es igual 5 veces K1 más K2 y menos 4K3. Tengo la segunda ecuación. Y finalmente tengo, si son iguales, quiere decir que esta componente también es igual a esta componente de acá. Entonces, puedo decir que 3, ¿sí? 3 es igual a todo esto. Menos 7K1 más 2K2 y menos 5K3. Y tenemos la tercera ecuación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan? ¿Hasta ahí todo comprendido?
Entonces, fíjense, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Yo puedo aplicar lo estudiado en la unidad anterior, sistema de ecuaciones mediante Gauss. ¿Sí? Entonces, eso no lo voy a hacer. Entonces, resuelve ese sistema de ecuaciones, debido a tiempo no lo puedo hacer. Entonces, finalmente tengo, al resolver este sistema de ecuaciones, tengo que K1, K2 y K3 valen finalmente déjeme resolver un ratito, por favor. Se me perdieron los datos, estimados estudiantes, pero digamos que K1 vale 5, ¿sí? 5, 1 y menos 2. Entonces, estos son los coeficientes que hay que encontrar para que el vector B sea la combinación lineal de los vectores antes mencionados, A, B, C, ¿sí? Entonces, de tal manera que el vector B, así de igual, K1, digamos, 5 veces el vector A, más 1 por el vector B, y menos 2 veces el vector C. Entonces, esos son los coeficientes para que los vectores A, B y C sean una combinación lineal del vector B. Sí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Bien, señoritas, entonces, hasta aquí la clase de esta noche. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos el día de mañana a las 8:30 en las clases de física. Hasta pronto. Ok, licenciado. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta mañana.